Hola comunidad del último huésped. Me llamo Armando y voy casi para mis 40 años. Les quiero hablar de todo lo que se dice del cementerio de mi pueblo. En mi pueblo hay un cementerio que todos conocen. No es muy grande, pero sí antiguo. Ahí descansan muchos de los que ayudaron a levantar las primeras casas. Cuando yo era niño, ese lugar me llamaba mucho la atención. Más que nada por un señor que vivía justo al lado. Se llamaba Don Melitón. Don Melitón se hizo velador del cementerio, aunque nadie se lo pidiera. Era viudo desde hacía varios años, y desde que su esposa falleció, se empezó a quedar. Primero solo iba a su tumba, la limpiaba, se quedaba sentado un rato, pero con el tiempo empezó a cuidar todo el panteón. Barría, quitaba maleza, ponía flores donde no había. Era raro, pero la gente se acostumbró a verlo ahí. No molestaba a nadie. Tenía gallinas, de esas negras o cafés muy oscuras. Siempre andaban sueltas caminando entre las tumbas. Parecía que ya conocían el lugar. La verdad es que no hacían desastre. Si ensuciaban algo, él mismo lo limpiaba. Era bien cuidadoso con eso. A veces uno iba a dejar flores a sus difuntos y escuchaba el cacareo de fondo o veía una que otra gallina caminando tranquila. Había quienes decían que ya no estaba bien de la cabeza, que hablaba solo o dormía entre las tumbas. Otros decían que era muy serio nomás, que así era él. Como el pueblo es pequeño y todos nos conocemos, nadie le decía nada. Las gallinas eran parte del paisaje. Uno ya sabía que si iba al cementerio en la tarde o en la noche, seguro lo iba a ver. Algunos hasta decían que hablaba con los difuntos, otros que era brujo, yo no sé. A mí de niño me daba más curiosidad que miedo. Varias veces me tocó verlo desde lejos, barriendo despacito o dejando comida a sus gallinas cerca de una tumba que parecía abandonada. Pasó el tiempo y un día dijeron que había fallecido. Lo encontraron acostado en la tumba de su esposa. Dicen que parecía dormido, pero que su piel estaba muy seca. Lo enterraron ahí mismo, cerca de ella. Después de que Don Melitón falleció, la gente empezó a decir que algo en el cementerio había cambiado. Muchos coincidían en que por las tardes ya no se sentía igual. El aire se volvía más denso, como si costara trabajo estar ahí. Incluso personas que llevaban años visitando a sus difuntos lo decían, que antes el lugar se sentía tranquilo, casi como un jardín viejo. Pero ahora había algo raro, algo que pesaba. De lo primero que empezó a incomodar fue el canto de las gallinas. Ya sin su dueño seguían rondando el cementerio, pero su sonido era muy distinto. No era el mismo de antes. Ahora sonaban tristes, como si de verdad supieran que Don Melitón ya no iba a volver. Había quien decía que no parecían gallinas, que el canto se parecía más a un quejido, a veces incluso a la voz de una persona penando. Eso fue lo que más empezó a asustar. También se corrió el rumor de que cuando caía la tarde, algunos veían una silueta entre las tumbas. Decían que parecía el mismo Don Melitón, con su sombrero de palma, su caminar lento y la espalda encorvada. Aunque pareciera que era él, la sensación no era la misma que cuando estaba en vida. Era algo incómodo. Algunos decían que se les apretaba el pecho, otros que les daban escalofríos aunque no hiciera frío. No se sentía ligero sino muy pesado. Fue entonces cuando los rumores de que el señor era brujo se hicieron más fuertes. Uno de los primeros testimonios que empezó a correrse entre la gente fue el de un señor que había ido a visitar la tumba de su hermano. Lo conocían bien en el pueblo, un hombre tranquilo, de los que no inventan cosas. Esa noche se había quedado más de lo normal. Llevó su guitarra y unas veladoras como solía hacer cada año. Su hermano había fallecido joven, apenas con 15 años, y él decía que cantarle era la forma en que se sentía cerca de él. Eran como las 9 de la noche, ya no había nadie más en el cementerio. Solo el hombre, su guitarra y las llamas pequeñas que bailaban entre las tumbas. Todo estaba en silencio, solo el sonido del viento y su voz baja. Pero en un momento dice que escuchó algo que lo hizo detenerse. Era como el canto de un gallo, pero no normal. Sonaba lento y grave, como si viniera de algo grande.
Y lo más raro fue que ese canto empezó a cambiar hasta volverse un llanto, no de niño ni de mujer. Era como si un hombre viejo estuviera llorando desde lo más profundo de su garganta. Él lo contó con la voz temblorosa. Decía que algo en su interior se puso mal. Así que recogió sus cosas y se levantó para irse. Pero antes de salir, volteó a la esquina donde están las tumbas más viejas. Ahí fue donde lo vio. Decía que era un hombre, pero no del todo. Estaba parado entre las lápidas, muy quieto. Tenía el cuerpo delgado y muy alto, más alto de lo normal. Pero lo que más le impresionó fueron sus piernas. Eran como las de un gallo. Largas, delgadas, con plumas oscuras y garras al final. Decía que le parecían demasiado grandes para su cuerpo. No le vio la cara. Estaba muy asustado como para prestar demasiada atención. Contaba que por un segundo no pudo moverse, como si su cuerpo no le respondiera. Pero en cuanto pudo reaccionar, salió corriendo dejando una de las veladoras encendida. Gritaba. Y aunque no muchos le creyeron al principio, después de eso, otros empezaron a decir que también habían escuchado o visto cosas raras. Después de que don Melitón falleció, las gallinas no se fueron. Durante semanas seguían apareciendo por las mismas zonas donde antes se les veía con él. Se acostaban cerca de la tumba de su esposa y se trepaban en las lápidas más viejas. Pero con el tiempo empezaron a fallecer. Fue poco a poco, una por una. La gente que todavía visitaba el panteón notaba que algo raro estaba pasando. Casi siempre encontraban el cuerpo de alguna gallina sin vida sobre una lápida. No estaban despedazadas ni maltratadas, simplemente sin vida. Con el cuerpo encogido y las patas rígidas como si se hubieran quedado quietas de un momento a otro. Lo más extraño era lo que parecía salirles de los ojos y del pico. Un líquido oscuro y espeso. Algunos pensaban que era tierra mojada o algún bicho, pero otros decían que no, que era algo más, que parecía como si las gallinas hubieran llorado antes de partir. Un llanto espeso que les escurría desde adentro. Al final ya no quedó ninguna gallina. La última apareció justo en la entrada, acostada de lado como si estuviera dormida, también con ese líquido oscuro saliéndole de los ojos. Otra historia que llegó a oídos de muchos fue la de doña Lidia, una mujer que tiene un puesto en el mercado del pueblo. Ella siempre ha sido devota, y desde que su esposo falleció, va seguido al cementerio a dejarle flores. Un día decidió ir muy temprano, todavía sin luz de día, porque tenía que abrir su negocio antes de las 6. El panteón estaba en silencio, solo se escuchaban los primeros sonidos de los pájaros y uno que otro grillo perdido. La tumba de su esposo no quedaba lejos de donde está enterrado don Melitón. Ella conocía bien el camino, pero esa mañana algo fue diferente. Al ir acercándose notó que justo sobre la tumba de don Melitón había una figura. Un hombre arrodillado, con el cuerpo encorvado como si estuviera llorando. No se escuchaba claramente, pero ella asegura que su cuerpo se movía ligeramente, como quien solloza en silencio. Eso fue lo primero que le hizo dudar si seguir por ahí. Lo segundo fue aún más extraño. En el hombro de aquel hombre había un gallo. No una sombra ni un pájaro, sino un gallo negro con las plumas brillando apenas con la poca luz del amanecer. Estaba quieto y completamente erguido como si vigilara. En cuanto estuvo cerca, la figura dejó de moverse. El llanto se detuvo de golpe. Todo quedó en silencio. Fue entonces cuando, según cuenta doña Lidia, el gallo giró la cabeza para mirarla. Jura que fue directo y preciso, como si supiera quién era ella, como si pudiera pensar. Aceleró el paso y aunque su intención era dejarle las flores a su esposo, terminó por solo pasar, dejarlas encima sin mirar y salir casi corriendo del panteón. No todo lo que se decía del cementerio era malo. También hubo quienes aseguraban haber presenciado cosas distintas, más tranquilas. Como lo que contó don Hilario, un señor ya grande que vive cerca del canal. Siempre iba a visitar la tumba de su esposa en las tardes, cuando el sol iba bajando. Un día regresó contando algo que se le quedó grabado. Decía que había entrado como siempre, con su cubeta y su ramito de flores blancas.
Iba caminando despacio cuando al dar la vuelta por uno de los senderos lo vio. Había una persona de espaldas, arrodillada justo al lado de la tumba de don Melitón. No se movía mucho, pero se notaba que estaba llorando. Lo que más le llamó la atención a don Hilario fue la silueta, delgada, encorvada, como la del señor Melitón. No alcanzó a verle la cara, pero algo en la forma del sombrero, incluso en la ropa floja, le pareció demasiado familiar. No le dio miedo, al contrario. Dice que sintió algo de tristeza, pero no pesadez. Y justo cuando estaba por seguir su camino, vio algo que lo dejó pensando por días. Una gallina, negra y con plumas brillosas, caminando tranquila a unos metros de esa figura. No hizo ruido ni se alborotó. Solo iba caminando entre las tumbas, como si conociera el lugar. Eso fue lo que más le impresionó. Ya habían pasado casi 5 años desde que don Melitón había fallecido y desde que la última gallina apareció sin vida. Don Hilario se quedó un rato mirando, pero no quiso acercarse. Siguió su camino, dejó sus flores, rezó bajito y al salir volteó de nuevo, pero ya no había nadie. Ni la figura ni la gallina, solo la tumba sola, con el sol ya casi cayendo detrás de los cerros. Después de tantos rumores y cosas raras que rodeaban al panteón, hubo una señora que decidió hacer algo. No fue por miedo, sino por respeto. Una mañana fue a buscar al padre del pueblo y le pidió que fuera a bendecir la tumba de don Melitón. Dijo que ya era mucha coincidencia todo lo que pasaba ahí, que no podía ser normal. Fueron juntos al cementerio. El padre echó agua alrededor de la tumba, hizo la señal de la cruz y en voz baja pidió por el alma del difunto. Nada raro pasó, pero con los días se empezó a notar un cambio. Las cosas se calmaron un poco. Ya no se escuchaban tantos ruidos extraños. El cementerio recuperó un poco de su silencio normal. Por más que don Melitón haya sido una persona reservada, solitaria, y que nunca le hizo daño a nadie, terminó cargando con una fama que no se le quitó. Que ese ser con patas de gallo que se aparecía por las noches era su alma. Que por eso las gallinas no se iban, que por eso lloraban. Hasta la fecha, que ya soy grande y solo vengo al pueblo de vez en cuando, no hay vez que no me acuerde de él. Cada que paso por la calle del panteón en mi camioneta, veo su casita. Ahí sigue, o lo que queda de ella. Ya medio caída, con la teja rota y la maleza comiéndose las paredes. Pero algo tiene esa casa. No sé qué es, pero siempre capta mi atención. Y aunque los años han pasado, su nombre sigue dando vueltas. Hay quienes recuerdan a don Melitón con cariño, otros con miedo, pero nadie lo olvida. Porque hay cosas que aunque no se entiendan se sienten. Y en ese cementerio la presencia de don Melitón todavía parece presente. Continuamos con más experiencias paranormales. Hola huéspedes. Después de meses me animé a compartir mi experiencia con ustedes. Me llamo Enedina. Soy de un rancho chico entre cerros, donde todo está quieto, menos cuando llueve fuerte. Aquí vivo con mi esposo y vi crecer a mi hijo Antonio. Ya tiene casi 30 años, pero a veces lo veo y sigo sintiendo que es mi niño. Quiero contar algo que pasó hace unos años. Fue cuando Antonio tenía 14. Su padrino le regaló un cerdo, un animal chiquito que apenas si caminaba bien. La idea era que lo criara y cuando llegara el tiempo que lo hiciera carnitas. Así se acostumbra por acá. Pero desde el primer día pasó algo raro. El cerdito no se despegaba de mi hijo. Lo miraba como si lo conociera de antes. Y Antonio también lo miraba con gusto. Lo cargaba, le hablaba bajito, le ponía agua con una tapa de garrafón. Le puso de nombre Bolita. Al principio pensé que era nomás el gusto de los primeros días, pero no, era algo más. El animal lo seguía a todos lados, hasta cuando Antonio iba a chaponar. Dicen que los cerdos no son de andar detrás de uno como los perros, pero este sí. Incluso mi esposo y yo llegamos a decir que parecía más un perrito que puerco. Bolita era rosa, pero casi nunca se veía así. Siempre estaba lleno de lodo. Le encantaba echarse donde hubiera agua sucia.
y mientras más grande se hacía, más pozos hacía en el rancho. Yo me enojaba porque me arruinaba la tierra, pero no lo encerraba. Mi hijo se ponía triste cuando lo hacía. Decía que Bolita se ponía a chillar y no comía, así que lo dejaba andar suelto aunque me diera coraje. A veces yo me sentaba en el corredor y los veía a los dos. Antonio ya no era un niño, pero con ese animal se le notaba el alma tranquila, como si se le quitara el peso de la edad. Se reía, le hablaba, le hacía cariños. Y Bolita nomás se dejaba. Se le echaba encima como si supiera que mi hijo no le haría daño. No sabíamos cuánto iba a durar eso. Yo pensaba que en algún momento el cerdo iba a perder el interés o se iba a poner bravo. Pero no, cada día parecía más pegado. Y lo raro es que también parecía entender, no como un animal cualquiera. Y así pasaron los años, casi 5. Bolita seguía igual de contento. Aunque ya no era aquel cerdito chiquito, seguía con esa energía que le daba vida al rancho. En ocasiones lo veía brincar cuando caminaba y me daba risa. Antonio ya tenía otras ocupaciones. Ayudaba más en la milpa, en los mandados, e incluso andaba pretendiendo una muchacha de por allá del rancho El Cobre. Pero aunque llegara tarde o cansado, siempre tenía un rato para Bolita. Si no podía estar con él, le dejaba su comida en el mismo lugar. Una cubeta con agua y otra con maíz remojado. Siempre le pedía a su papá o a mí que lo viéramos un ratito para que no se sintiera solo. No se iba muy lejos. A veces caminaba unos metros por el terreno, pero nunca más allá. Lo conocíamos bien. Brincaba como si supiera que lo mirábamos y hacía ruiditos como de gusto. Pero un día pasó lo que nunca esperamos. El cerdo no apareció. Lo buscamos desde temprano. Pensamos que andaría entre los árboles, pero no. Lo llamamos. Le aventamos pan viejo, como a veces hacíamos, pero nada. Cuando llegó Antonio de ver a la novia, lo notamos raro. Preguntó por Bolita. Le dijimos que no lo habíamos visto en todo el día. Él no dijo mucho. Solo se metió directo entre los árboles y empezó a buscar. Tenía la cara seria, caminaba rápido, gritaba su nombre como si fuera un niño perdido. Yo lo vi desde la cocina y sentí un nudo en el estómago. Nunca lo había visto así, triste, como con miedo. Cuando se hizo noche prendimos la lámpara grande y él siguió buscándolo. Mi esposo también salió, pero su animalito no apareció. Antonio se quedó en la puerta mucho rato, quieto. Solo lo llamaba en voz baja, como si aún creyera que iba a regresar caminando entre la milpa, pero no volvió. Al día siguiente lo encontraron. Estaba tirado entre unos matorrales a unos metros del arroyo, ya sin vida. Tenía mordidas en el lomo y las patas. Parecía que lo había atacado un coyote. Aunque nos pareció extraño, en esa zona nunca habíamos tenido problemas con esos animales. Había perros del monte, sí, pero nada que se metiera así de cerca. Desafortunadamente le pasó al cerdito. Fue una escena muy dura. Mi esposo se acercó primero, pero fue Antonio el que lo cargó. Lo levantó con cuidado, lo abrazó. Le sostenía la cabeza por las orejitas, como si con eso pudiera despertarlo. Lloraba como si se le hubiera ido un hermano. Nunca había visto a mi hijo así, nunca. Sentí una pesadez en el pecho que no me soltó en horas, como si algo se me hubiera roto adentro. No dijimos mucho. Lo llevamos al rancho y le cavamos un hoyito cerca del lugar donde siempre comía. Antonio no quería que lo dejáramos lejos. Dijo que ahí era su lugar, que ahí fue feliz. Le pusimos una piedra encima para que los perros no escarbaran, y Antonio clavó un pedazo de madera. Le escribió su nombre con un cuchillo. Fue un entierro silencioso, solo nosotros 3. Esa noche Antonio no quiso cenar. Desde nuestra cama se escuchaban sus sollozos, iban saliendo de a poco, como si le doliera respirar. Y yo acostada, sin poder hacer nada, más que escucharlo. Los días que siguieron fueron grises en el rancho. Todo seguía igual en apariencia, pero en el fondo nada era lo mismo. La rutina continuaba pero sin alma, sin ese detalle que antes le daba movimiento al patio.
Bolita ya era parte de nosotros. Ya no se asomaba por la puerta de la cocina. Ya no alzaba las orejas cuando le llamábamos a comer. Ya no andaba suelto dejando rastros de lodo por todos lados. El silencio empezó a pesar, porque cuando uno se acostumbra al ruido de algo, cuando ya lo siente como parte de su casa, la ausencia se vuelve hueco. Fueron días difíciles. Antonio casi no hablaba. Se levantaba temprano, pero se notaba que lo hacía por inercia. Incluso el perro lo notaba, andaba más quieto, más serio. Hasta que una madrugada pasó algo que al principio pensé que había soñado. Escuchamos un ruido. Era leve, como algo que se tallaba contra la pared del rancho, igualito a como lo hacía Bolita cuando se echaba al lado de la casa después de ensuciarse en el lodo. Yo no dije nada, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero después escuché que mi esposo se levantó, y luego los pasos de Antonio. También lo habían oído. Salieron los dos con la lámpara, revisaron todo el contorno del rancho, dieron vuelta hasta donde estaba enterrado el animal, pero no había nada, solo oscuridad. Una tarde, mientras ponía los frijoles en la lumbre del fogón que tenemos afuera de la cocina, volví a sentirlo. Yo me agaché para avivar la lumbre con un poco de leña seca, y justo cuando me enderecé lo escuché. Un gruñido bajo, casi como un resoplido, pero no de cualquier animal. Era el mismo gruñido de Bolita, igualito. Me quedé quieta. Pensé que tal vez me lo había imaginado, pero volvió a sonar, como si viniera de atrás de la casa. Se me helaron los brazos. Ese sonido lo conocía muy bien. Era como cuando Bolita llegaba después de revolcarse y venía a buscar su comida. Di la vuelta por un lado del rancho, mirando hacia donde pensé que venía el sonido, pero no había nada. Solo tierra seca, un poco de monte y las ramas moviéndose con el viento. Aún así sentí ese cosquilleo en la espalda, esa sensación como si alguien o algo te estuviera viendo de cerca. Me quedé parada unos segundos, pero ya no volvió a sonar. Fue casi un mes después cuando pasó lo que nunca imaginamos. Eran como las 2 de la madrugada. Estábamos dormidos cuando Antonio entró a la habitación y nos despertó. Mi esposo fue el primero en abrir los ojos. Yo me incorporé apenas lo vi. Nuestro hijo estaba cubierto de lodo, desde la cara a los brazos, la ropa mojada y los pies llenos de tierra. Parecía como si hubiera salido a escarbar en la lluvia. Lo que más nos espantó fue su cara. Estaba llorando. Las lágrimas le caían por las mejillas, pero al mismo tiempo sonreía. Una sonrisa noble, infantil, como cuando era chiquito y encontraba algo que le emocionaba. Su cuerpo temblaba, se le notaba el frío. Se acercó despacio con los ojos brillosos. Con un nudo en la garganta dijo que había estado con su cerdito. Lo decía con tanta seguridad, con tanta alegría, como si acabara de regresar de un paseo largo, como si realmente hubiera estado jugando con él. Yo no sabía qué pensar. Le pregunté bajito qué había pasado, pero él solo sonreía, una sonrisa tan pura que me ablandó el corazón. Ni siquiera entendí lo que estaba diciendo, solo lo abracé, fuerte. Lo sentí temblar en mis brazos. Por alguna razón mi corazón se ablandó y comencé a llorar sin ningún motivo. Antonio nos contó todo. Dijo que esa madrugada escuchó un golpeteo en la puerta. Era suave, como si algo la empujara con el hocico, como si quisieran entrar sin hacer ruido. Al principio pensó que lo había soñado, pero el ruido se repitió, así que se levantó. Fue hasta la puerta y miró por la rendija. Y ahí lo vio. Dijo que su cerdo estaba parado con las orejas hacia arriba, como cuando era pequeño y se emocionaba por algo. Parecía contento. Incluso al verlo soltó un gruñido bajito, ese mismo sonido que hacía cuando quería que lo acariciaran. Antonio abrió la puerta despacio, pensando que se le iba a desvanecer en el aire. El animal estaba ahí, parado a unos metros, no muy lejos de los árboles grandes. Se acercó con cuidado. Dijo que sentía como si el corazón se le fuera a salir del pecho. No lo podía creer. Era igual.
su mismo color, aunque cubierto de lodo, su misma forma de sentarse, esa manera de mirarlo. Bolita no se movió, solo esperó como si lo estuviera reconociendo también. Antonio se hincó a su lado. Dijo que lo tocó, que sintió su piel caliente, y que Bolita, como si lo hubiera estado esperando, se le fue encima. Lo tumbó al suelo, lo llenó de lodo, y él, en vez de asustarse, lo abrazó. Dijo que su cuerpo se convulsionaba de alegría, que sentía como su pecho se llenaba de algo que no sabía explicar. Lloraba mientras lo contaba. Decía que era real, que no podía ser imaginación. Estuvo ahí y no quería irse. Se quedó con él lo que parecieron horas, solo abrazándolo y escuchándolo. Ahora que mi hijo ya es grande, cuando recuerda esa noche lo hace con una sonrisa. Dice que fue una de las cosas más bonitas que le han pasado en la vida, que no tiene explicación, pero que fue real. Y yo le creo, porque en el fondo también sentía que Bolita no se había ido del todo, porque yo escuché esos ruidos, esa forma de rascar la pared, esos sonidos que eran de él y de nadie más. No eran sueños, no eran inventos, yo lo sentía. Antonio se casó y ya tiene hijos. A veces vienen a pasar los fines de semana con nosotros. La sepultura de Bolita sigue. Mi hijo no le pone flores, pero de vez en cuando le deja una mazorca. Así nomás. La pone sobre la piedra y la deja hasta que se seca por completo. Yo sé que lo hace con cariño. Nunca más volvimos a escuchar ruidos. Nunca más lo vimos. Solo quedó el recuerdo. Uno que no duele. Uno que se siente tibio. Como cuando se piensa en algo que fue puro y bueno. Si los relatos te están gustando, no dudes en darle me gusta. Esto ayuda a que la comunidad siga creciendo. Continuamos con más historias. ¿Cómo están, comunidad del último huésped? Me llamo Leonor y soy de un pueblito que está como a 2 horas del de mi esposo. Nos conocimos porque una prima mía vive allá y una vez que fui a visitarla me lo presentó. Desde entonces no dejamos de hablarnos. A los pocos meses ya nos estábamos casando. Yo tenía mis dudas al principio porque todo fue muy rápido, pero me enamoré bien de él y la verdad me trataba bonito. Cuando decidimos casarnos, lo primero que le dije fue que no quería vivir con sus papás. No porque fueran malos, sino porque mi mamá siempre me dijo que una pareja debe empezar sola, que así se aprende mejor a salir adelante. Él me entendió y buscamos una casa en renta. Fue su tío quien nos habló de una que llevaba años sola. Estaba medio escondida, como entre una barranca y unas huertas, pero era bonita. Pequeña pero con su patio, su lavadero y hasta una pequeña capilla. Nos animamos. La renta no era cara y él ya tenía trabajo como albañil. También ayudaba a un primo que vendía fruta en el mercado. A mí me daba emoción tener nuestra casita. Pasamos casi 2 días enteros limpiándola. Había polvo por todos lados. Las primeras semanas fueron tranquilas. Yo me quedaba sola en la mañana y limpiaba lo que podía. Mi esposo no quería que yo trabajara. Nos estábamos acostumbrando al ritmo. Él salía desde muy temprano y regresaba ya como a las 6. A veces traía fruta que sobraba del mercado y comíamos eso con pan dulce. Yo pensaba que esa casa nos iba a dar suerte, pero luego empezaron a pasar cosas raras. En el patio de atrás había una capillita de cemento, muy chiquita, como una casita de muñecas. El techo estaba medio cuarteado, pero aguantaba. Puse una virgen que me regaló mi mamá el día que me casé. La puse con su veladora enfrente, y cada noche yo misma le prendía su luz. Quedaba justo frente a la ventana de la sala. Desde adentro se veía clarito. Una noche mi esposo se tardó en llegar. Me avisó que iba a ir a dejar unos bultos de cemento a una obra en la orilla del pueblo, que no me preocupara. Como a las 8:30 me acosté en la hamaca. No tenía sueño, pero me gustaba quedarme ahí viendo la tele. La ventana estaba cerrada, pero con la cortina abierta, y desde ahí se veía la veladora encendida.
Yo ya me estaba relajando cuando algo me hizo desviar mi atención. Fue como un destello. Pensé que era un carro pasando, pero no. Era la veladora. Me senté, miré bien y noté algo extraño. La luz no estaba quieta. Se movía como si alguien la hubiera levantado y estuviera caminando con ella. Se balanceaba de un lado a otro. No se apagaba ni se agitaba, solo se movía. Sentí un nudo en la boca del estómago. Me paré de la hamaca despacio. Fui directo a la puerta y salí. Todo estaba en silencio. El aire olía a tierra húmeda. El patio estaba tranquilo, la capillita igual que siempre. La veladora estaba donde la había dejado, delante de la Virgen. Me acerqué despacio, sin saber qué buscar. Todo parecía normal. Volví a entrar a la casa y cerré bien la puerta. Me senté otra vez en la hamaca, pero ya no pude relajarme igual. La luz de la vela estaba encendida frente a mí del otro lado de la ventana, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, eso solo fue el comienzo. La segunda cosa rara pasó como a las 2 semanas. Fue una mañana estando todavía medio oscuro. Me desperté temprano para prepararle el almuerzo a mi marido. Le gustaba llevar sus tortillas con frijoles y a veces le hacía unos huevos cocidos o un pedazo de queso si tenía. Todo estaba callado, solo se oía un gallo lejano. Estaba partiendo la cebolla cuando sentí algo raro, como si alguien me mirara. No fue ruido ni sombra, fue solo esa sensación pesada. Miré hacia la puerta del cuarto donde teníamos las cosas guardadas. Todavía no lo usábamos. Tenía la puerta entreabierta y fue cuando la vi. Era una niña flaca y de piel muy pálida. El cabello negro le tapaba parte de la cara, pero se le veía un ojo. Se estaba asomando por un lado de la puerta, como si me estuviera viendo desde ahí. Apenas estaba amaneciendo y no había mucha luz, pero juro que vi su cara. Pensé que estaba viendo mal, que a lo mejor era un trapo colgado o una bolsa, pero no. Seguía ahí. La niña no hacía nada, solo me miraba. Justo cuando hice el intento de acercarme, ella metió la cabeza y se escondió. No hizo ruido, solo desapareció detrás de la puerta como si supiera que la había visto. En ese momento sentí que algo me apretó el pecho. Me costaba trabajo respirar y me temblaban las manos. Lo primero que hice fue correr al cuarto y sacudir a mi esposo. Le dije que había alguien en la casa. Él se levantó medio dormido y agarró una lámpara. Me dijo que me calmara y fue a revisar. Abrió el cuarto, revisó detrás de la puerta, debajo de la mesa, en las esquinas. No había nadie, nada, solo las cajas con nuestras cosas. Yo me quedé en la puerta con las manos apretadas. Sentía que si entraba iba a volver a verla. Mi marido me dijo que seguro estaba soñando, que tal vez no me había despertado bien. Esa mañana no quise quedarme sola. Le dije que me iba a ir al mercado más temprano. Pero todo el camino me sentí rara, como si alguien me fuera siguiendo de lejos. Lo siguiente que pasó no fue conmigo, fue con mi marido. Él tenía la costumbre de bañarse en la pila que estaba en el patio. Le gustaba hacerlo por la tarde o ya que estaba oscureciendo. Decía que el agua se sentía más rica porque la sombra la mantenía fría. A mí no me gustaba mucho que lo hiciera tan noche, pero él siempre decía que no pasaba nada, que solo era quitarse el sudor. Esa noche me acuerdo clarito porque ya me había acostado. Serían como las 11. Yo estaba dentro del cuarto, echada en la cama tratando de dormir. Había dejado la puerta entreabierta para que entrara algo de aire, y de repente escuché que alguien se metió corriendo a la casa. Sentí el golpe de las chanclas y luego la puerta azotándose. Me levanté en seco. Era mi esposo. Entró al cuarto casi sin aliento, envuelto solo en la toalla. Tenía el pecho mojado, goteando, y los ojos bien abiertos. Yo me asusté más por su cara que por el ruido. Se sentó en la cama sin decir nada. Le pregunté qué tenía, y lo único que me dijo fue que había una cosa encima de la capilla. Me explicó todo temblando como si no creyera lo que acababa de ver. Dijo que se estaba bañando como siempre, echándose agua con el bote.
cuando de reojo notó algo raro. Sintió que algo lo estaba viendo. Al comienzo pensó que era una rama o una bolsa, pero no. Cuando giró la cabeza lo vio bien. Encima de la capillita que estaba en el patio había una figura. Era una mujer, o eso creyó. Tenía el cabello largo y revuelto, pero por la forma del cuerpo parecía una niña. Estaba agachada y encorvada, como si se aferrara con los pies y las manos al techo de la capilla. Lo que más le dio miedo fue la cabeza. La tenía inclinada de lado, como si estuviera colgando del cuello, torcida, como si no pudiera sostenerla bien. No se movía, pero decía que sentía que lo veía, que la cosa estaba concentrada en él. Me contó que le aventó agua, fue lo primero que se le ocurrió. La salpicó con toda la fuerza, pero en lugar de desaparecer esa cosa se tensó, como si se encogiera para dar un salto. Él sintió que lo iba a atacar y que en cualquier momento se le iba a lanzar encima. No pensó más, agarró la toalla como pudo, se envolvió y salió corriendo. No se secó ni nada, entró directo a la casa. Esa noche no volvió a salir. Cerramos todas las puertas. Nos acostamos en silencio, cada quien en su lado. Y lo peor es que no me atreví a asomarme al patio. Tenía miedo de que siguiera arriba de la capilla. Después de eso no dijimos nada por unos días. Mi marido ya no volvió a bañarse en la pila. Se metía al baño con una cubeta, aunque no le gustara. Un domingo que fuimos a comer con su familia me animé a contarle todo a su mamá. Esperé a estar sola con ella en la cocina. Le dije lo que había pasado primero conmigo y luego con su hijo. Ella me escuchó callada, pero apenas terminé, me miró seria y se enojó. Me dijo que desde el principio nos había dicho que no era bueno meterse a una casa vieja sin antes bendecirla. Que uno no sabía quién había vivido ahí ni qué cosas se habían quedado adentro. Su voz sonaba molesta, pero más que nada preocupada. Nos pidió que fuéramos a ver al padre del pueblo, que le explicáramos lo que estaba pasando y que le pidiéramos una bendición para la casa. Yo no sabía si eso iba a servir, pero mi suegra hablaba con una seguridad que me dio confianza. Así que el lunes por la tarde fuimos los dos a la parroquia. El padre nos escuchó y dijo que al día siguiente pasaría por la casa. Llegó temprano, con su estola y un botecito de agua bendita. Recorrimos con él toda la casa. Cuando llegó al patio se detuvo frente a la capillita y dijo que estaba bien hecha. Luego se acercó a la imagen de la Virgen que yo había puesto y la miró con atención. Me dijo que era muy bonita, que tenía un rostro dulce. Me aconsejó que le rezara con cuidado y que no dejara de mantenerle su veladora, que esas imágenes a veces protegían más de lo que uno imaginaba. Y lo cierto es que sí se sintió distinto, como si se hubiera quitado un peso de encima. Los días siguientes fueron más tranquilos. La casa se sentía más ligera. Pasaron varias semanas sin que ocurriera nada. Yo ya estaba tranquila. Sentía que la bendición había servido. No había vuelto a ver sombras ni a sentir esa pesadez rara en el pecho. Hasta mi marido se animó a dejar abierta la ventana del cuarto por las noches para que entrara el fresco. Ya dormíamos mejor, pero eso solo duró un tiempo. Una madrugada, que no sé por qué desperté como a las 3 o 4, me quedé acostada con los ojos abiertos. El cuarto estaba en silencio, pero había algo que no me dejaba volver a dormir. Al principio pensé que era mi cabeza, que estaba inquieta nomás. Detrás de la pared que daba al patio, comencé a oír algo. Era como una risa, pero muy bajita, como si una niña estuviera del otro lado riéndose sola. No era fuerte, más bien sonaba como contenida, como esas risas que uno hace para no despertar a nadie. Cerré los ojos y pensé que tal vez lo estaba imaginando, pero no tardó en subir el volumen. La risa se hizo más clara y más suelta. Ya no parecía que quisiera esconderse. Era una risa alegre, pero desubicada. Me quedé paralizada, solo miraba la pared. Después empezó lo otro. Primero fue un rasguño, como si alguien estuviera pasando las uñas contra la pared, como si rascaran queriendo avisar que estaban ahí. Después los golpecitos, suaves pero constantes.
Era como si tocaran la pared con los nudillos. Me senté en la cama sin decir nada. Mi esposo también se despertó. Me miró como preguntando qué era eso. Le dije al oído que no sabía, pero que rezáramos. Lo tomé de la mano y comenzamos a rezar en voz alta. Yo llevaba el ritmo y él me seguía. Las manos me temblaban, pero no paré. Seguíamos y seguíamos. Y de pronto la risa se empezó a apagar. Primero fue menos clara, luego se volvió lejana, y el silencio que quedó fue aún más pesado. No dormimos esa noche, solo nos abrazamos y esperamos a que amaneciera. Después de eso no volvió a pasar nada. Las semanas siguientes se sintieron raras. Ninguno decía nada, pero los dos sabíamos que esa casa tenía algo. Cuando nos enteramos que venía un bebé en camino, lo primero que pensamos fue buscar otro lugar. No queríamos criar a nuestro hijo entre esos recuerdos. Conseguimos una casa más grande y más luminosa en la salida del pueblo. Nos mudamos justo a tiempo, cuando ya se me notaba la panza. No sé qué era lo que habitaba ahí. Solo sé que una casa puede estar vacía por años, pero eso no significa que esté sola. Yo me fui con mi familia y no quise llevarme nada de ahí. Ni una maceta, ni un clavo. Solo nos fuimos. Continuamos con el siguiente relato. Hola huéspedes, me llamo Leopoldo y soy velador en el panteón de mi pueblo. No es muy grande. Tiene sus pasillos de tierra, sus árboles viejos que dan sombra en el día, y ese olor a flores secas que no se quita nunca. Yo empecé cuidando el lugar solo por las mañanas. Me tocaba abrir el portón, barrer un poco y estar al pendiente por si alguien llegaba a visitar a sus difuntos. Era un trabajo tranquilo. A veces me tocaba platicar con la gente que venía a dejar flores. Otras solo me sentaba bajo un árbol con mi termo de café, viendo cómo el sol se iba moviendo poco a poco. Pero el pueblo empezó a crecer. Llegó más gente. Se llenaron las casas que antes estaban abandonadas y hasta pusieron una secundaria nueva más cerca del panteón. Como todo cambió, también vinieron cosas no tan buenas. Empezaron a meterse al panteón por las noches. Robaban floreros, se llevaban hasta las cruces de bronce. Por eso el ayuntamiento decidió que ya no bastaba con que alguien cuidara durante el día. Se necesitaba alguien que estuviera toda la noche. Y ahí fue cuando me ofrecieron quedarme. Al principio no sabía si aceptar. Nunca me había quedado despierto toda la noche, y menos en un lugar como ese. Pero la paga era un poco mejor y yo necesitaba el dinero. Mi esposa ya no podía trabajar y mi hijo más chico seguía en la primaria. Acepté. Compré una lámpara más grande y un banco de madera donde pudiera sentarme sin que me doliera la espalda. Las primeras noches fueron pesadas. A eso de las 3 me daban unas ganas de dormir que me costaba mantener los ojos abiertos. Pero no me rendí. Con los días me fui acostumbrando. Empecé a conocer los ruidos del lugar. Cómo crujían las ramas cuando pasaba el viento. Cómo a veces una lechuza se paraba en la cruz más alta. Me aprendí los pasos de los gatos que cruzaban buscando algo de comida. E incluso los grillos me hacían compañía. Era un trabajo solitario pero tranquilo. Nadie entraba, nadie molestaba. Yo sabía que los difuntos ya estaban en paz. Y hasta ese momento nada raro me había pasado. Pero poco después, las cosas extrañas comenzaron a suceder. Eran como las 2 de la mañana. Yo me había quedado dormido un rato en la silla de madera. Me acuerdo que hacía mucho frío. Todo estaba en silencio. De repente me despertó un sonido raro. Fue como si alguien estuviera jugando con canicas en medio del panteón. Era ese golpeteo seco, ese sonido de vidrio chocando contra otro. Primero pensé que era mi sueño. Me tallé los ojos y me quedé callado unos segundos, pero ahí seguía. Me levanté despacio, agarré la lámpara y salí. La luna alumbraba lo suficiente para ver los caminos principales. Caminé por entre las tumbas. Me fui despacio para no hacer ruido. El sonido se escuchaba más adelante como si se moviera. Me fui guiando por eso. Di la vuelta a toda la propiedad. Pasé por la parte vieja donde ya casi nadie va. Hasta fui al fondo donde están los nichos nuevos. Pero no vi nada.
Ni una persona, ni un gato. Lo más raro es que el sonido seguía. A veces se oía más lejos, luego parecía que venía detrás de mí. Estuve así como 20 minutos buscando y no encontré ni una sola canica, ningún juguete, ninguna explicación. Me regresé con el corazón acelerado. Me envolví bien con la sábana y me quedé sentado sin dormir el resto de la noche. Unas noches después volvió a pasar, el mismo sonido. Otra vez, como si alguien jugara con canicas en medio del panteón. Lo escuché claro, cerca de donde están las tumbas más antiguas. Me levanté rápido, agarré la lámpara y salí sin pensarlo. Caminé por el pasillo central. El frío era fuerte, se sentía un viento que no venía de ningún lado. A lo lejos, entre las sombras de los árboles, vi algo que me hizo detenerme. Era una niña vestida de blanco. Llevaba un vestido largo que le cubría los pies. Caminaba lento entre las tumbas, pero no hacía ruido. No se escuchaban sus pasos. Era como si flotara, como si se deslizara por encima del suelo. Me le quedé viendo. Quería pensar que era alguna chiquilla del pueblo que se había metido por jugar, pero nada cuadraba. La vibra cambió en ese momento. El ambiente se volvió pesado, como si el aire se hiciera espeso. El sonido de las canicas seguía, pero no venía de ningún lado en específico. Era como si saliera de ella, aunque no movía las manos. No traía nada, no hacía ningún gesto. Solo avanzaba entre las tumbas con la cabeza ligeramente agachada. Le hablé, le dije que no debía estar ahí y que saliera. Pero no respondió, no se volteó y no se detuvo. Siguió caminando despacio, como si no me oyera. Quise acercarme, aunque algo dentro de mí me decía que no lo hiciera, pero igual di unos pasos. Cuando estuve a unos metros, ella se detuvo. Se quedó de espaldas sin moverse. Entonces empezó a caminar otra vez, pero hacia mí, de espaldas y sin girarse. No hacía ruido, solo se deslizaba hacia donde yo estaba. Y ahí sí sentí un miedo que no puedo explicar. Me entró una desesperación que me subió hasta la garganta. Me temblaban las piernas. Di un paso para atrás. Me di la vuelta y regresé caminando rápido a la entrada del cementerio. No corrí, pero tampoco volteé. Sentía la nuca caliente, como si alguien me estuviera viendo desde muy cerca. Desde aquella noche no volví a verla. No sé si fue algo bueno o algo malo. Lo único que sé es que la atmósfera cambió por completo. No me gustó para nada. Esa niña era un aparecido. Seguramente un ser que penaba por los alrededores y no encontró paz durante esas noches. Mi querida comunidad, les mando un saludo y un abrazo con mucho cariño. Espero que se encuentren bien. Si el relato les gustó, no olviden darle me gusta. Esto nos ayuda a llegar a más personas. No tengo otro canal de relatos de terror, así que si escuchan mi voz y mis historias en otro lado, no soy yo. Es un oportunista que se está robando mi contenido. Por favor, no consuman esos videos. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.